Bueno, soy Diego Will, di un curso de workshop, un taller de workshop en el año 2016 y básicamente lo que dimos fue un poco algunos tips de dibujo y algunas cositas de representación en color. Básicamente lo que vimos en dibujo fue cuestiones de las paralelas, de las perspectivas paralelas y un poco de lo que era la línea. La idea era que los chicos aprendan a dibujar en base a una perspectiva paralela, lo que se llama isométrica, porque es lo más sencillo para aprender a dibujar lo que es el espacio. Entonces, un ejercicio constaba de hacer sólidos básicos con la importancia de las tres dimensiones: altura, largo y ancho, y dentro de esa estructura generaban algún elemento o algún objeto dentro de esto, ¿sí? Entonces, a partir de un cuadrado, de un cuerpo prismático o cúbico, generaban, por ejemplo, cilindros, todo muy básico, pero la cuestión era entender a grandes rasgos las tres dimensiones, ¿sí? Y de una forma que no sea, digamos, cónica, con perspectiva cónica, porque es mucho más difícil de entenderlo. Entonces generaban cosas como esta, un cilindro, un cubo. Bueno, otra cuestión era hacer líneas, ¿sí? Parecía un juego tonto, pero era al principio, pero a lo último entendieron, y que era simplemente hacer líneas, no solamente por una cuestión de pulso o control de líneas, sino también que tiene, con lo que tenía que ver con la proporción y las dimensiones. Entonces, la cuestión era hacer un dibujo a escala, pero sin regla. Entonces, una forma era, por ejemplo, hacer una línea cualquiera, de cualquier tamaño, y a su vez empezar a dividirla tanto en forma par como en formas impares. O sea, en vez de dividirla en 2, o en 4, o en 6, se dividían por ejemplo, en 3 partes, ¿sí? Esto era impar y par, que no era lo mismo. Obviamente es más fácil entender de forma par o dividir o subdividir en formas pares que impares. Bueno, la cuestión era que de la misma forma que una línea recta se dividía en tantas partes, yo podía decir, bueno, lo divido en 2, y esa división en 2 la dividía a su vez en 4 partes, y así sucesivamente con todas las partes que yo necesitaba. ¿Qué es lo que generaba esto? Generaba una especie de escala que yo, por ejemplo, podría decir que si tenía que, por ejemplo, hacer a través de un prisma, generaba, vamos a suponer, un objeto tal como, no sé, vamos a hacer como una especie de cámara cilíndrica, y yo lo que hacía era, en base a esta regla o esta herramienta, básicamente, yo tenía este largo, y lo que hacía era, por ejemplo, empezar a diseñar dentro de ese sólido. Decía, bueno, yo en esta línea que es la mitad, decía, bueno, quiero que los controles estén a partir de la mitad de esa mitad, ¿sí? O sea, entonces los controles iban a estar a partir de acá.
O sea, seguía con la misma regla. Entonces, proporcionalmente había una coherencia, digamos, dimensional y con criterio, digamos. No era que una línea que la tiraba en cualquier lado, o sea, que estaba calculado o que uno puede calcular, digamos, en base a esa regla. Entonces, genera objetos, digamos, como más ordenados. Otra cuestión era que si se practica el tema de esta línea, yo puedo empezar a decir, bueno, a practicar con, quiero hacer 5 centímetros, y decía, bueno, si yo tengo 1 centímetro acá, real, 5 centímetros sería esta línea. Y se marcaba un poquito más, un poquito menos, pero estabas dibujando en una escala real, ¿sí? Entonces, tener ese control de línea dimensional me permite a mí, obviamente, hacer un poco más ordenado cuando estoy diseñando algo, pero de una forma rápida, más que nada, ¿sí? Productiva. Esto obviamente sale con práctica, hay que practicar mucho, mucho. La importancia del dibujo, más allá de las líneas y lo que venimos viendo hasta ahora, que no lo dije, pero lo voy a decir ahora, es la expresión, ¿sí? La expresión es una forma de hacerlo, pero nosotros como diseñadores necesitamos dibujar, saber por lo menos elementos básicos del dibujo como para poder comunicarnos. Entonces, así como el escritor escribe un libro, o sea, nosotros tenemos que tener herramientas como para poder dibujar y expresar lo que tenemos en la cabeza, o sea, a través de líneas, con distintos recursos de perspectivas. Hay muchos caminos para llegar, pero debemos saberlo. Sobre todo por la producción, porque cuanto más sabiendo estas herramientas, uno puede producir un poco más con 2 elementos, básicamente, por decirlo rápido. Uno de los caminos es, primero, tener herramientas como para decir, hay muchas técnicas, o sea, técnicas rápidas, técnicas muy desarrolladas que llevan tiempo, pero una de las técnicas más rápidas para hacer es la representación, que lo que hacemos nosotros los diseñadores, que nos diferencia quizás de lo artístico, es que es muy puntual en el sentido de materializar o tratar de representar materiales, sobre todo. Hay varios caminos, o sea, por ejemplo, yo tengo este elemento acá. Un camino es, por ejemplo, tener en cuenta la luz y la sombra. ¿De dónde viene la luz? Vamos a tomar que viene desde arriba y vamos a hacer todos los planos, que tenemos 3 dimensiones. Este plano, el plano de arriba, y el plano de ancho o de profundidad. Por ejemplo, yo podría tomar que esto es sombra, entonces un camino sería pintar todo este plano de una forma más cuidadosa, sin pasarme, ¿sí? Esta técnica es la que está básicamente en los libros, pero lo estoy haciendo bastante más rápido. Se usan máscaras también, se pueden usar máscaras para no pasarse, pero si uno ya tiene un poco más de control del pulso, puede ir generando rápido igual. Importante, esto es, según los planos que yo tenga, van a ser el trazo. En este caso yo estoy usando el material de rotulador, ¿sí? De la misma forma, si estuviera usando un lápiz de color, tendría que ser también tratar de que el trazo sea en el sentido del plano. Puede ser así o puede ser en altura, pero nunca puede ser cruzado, por ejemplo, porque
sobre todo con el rotulador, porque marca todo el plano y me queda todo desparejo. Una vez que tengo esto, tengo el otro plano, por ejemplo este, que también depende de la técnica de cada uno, de la práctica que tenga cada uno, depende de, bueno, que me pasé un poquito, depende de la velocidad del trazo, y de la técnica o de la expresión que quiera. Acá me pasé un poquito, pero bueno, la cuestión era pasarse, pero ahora aplico con otro material, en este caso pastel, todo lo que es el plano de arriba, ¿sí? De una forma, digamos, rápida, no tan rápida, hay otro camino más rápido que vamos a ver más adelante, que también es bastante efectivo, teniendo en cuenta que el soporte es una hoja en blanco, que casi siempre se usa, la norma dice que siempre se usa una hoja en blanco, pero podemos hacerlo en soportes de color. Y cuando hablo de soporte no hablo solamente de papel, sino también puede ser en otro material más duro, como un cartón o inclusive hasta una tabla de madera. Uno puede representar. Y para cerrar, digamos, en este caso estoy haciendo un elemento brillante. Con una goma y ya cerramos. Bueno, esta técnica también alcanzamos a ver algo de esto que era a lo que hicimos anteriormente, pero de una forma un poco más suelta, más expresiva. Está mejor porque es más rápido. Entonces consiste, por ejemplo, en un rotulador. Se puede hacer con un fondo, en este caso es una hoja en blanco. Se puede hacer el fondo de color con un rotulador o con pastel, y la cuestión es pasarle todo un fondo y después simplemente con dobles pasadas o con el mismo rotulador generar los claros oscuros para dar profundidad y volumetría a lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, esto así, y va quedando. ¿Sí? No importa que yo me pase acá, en este caso, como era acá. Acá es como más estructurado y acá es como más descontracturado. Son técnicas, algunos pueden adoptar, otros no, pero lo bueno que tiene esto es que lo hace un poco más expresivo, no tan cerrado. Simplemente la idea acá es comunicar, justamente, comunicar. No hay otra vuelta. Aquí más o menos voy alternando con los mismos colores, el mismo tono, pero cambiando los valores. En este caso son los grises, con un fondo blanco. Y genero ahí, lo que estoy haciendo es como una especie de sombra, como para que tenga un apoyo. Hay formas de hacer sombra más específica que tiene que ver con los rayos, pero acá no viene el caso, es simplemente un boceto rápido. Bueno, esta es otra forma de más expresiva que esta. A mí me puede gustar, otras no, pero es una forma. Bueno, hablando de soportes, un muy buen soporte para expresar o para representar es el medio de color. En este caso,
sobre todo para hacer materiales translúcidos, conviene más usar una hoja de papel, o mejor dicho, un soporte de color, ¿sí? Sobre todo neutro, para generar, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo acá es como una especie de vaso o vasija o un elemento semi-translúcido. Debe ser rápido, pero la idea es, ¿por qué en color? Porque justamente el material es tan reflectivo que necesita un soporte de color como para que se vea bien los efectos, sobre todo de luz, que es muy marcado. Si yo lo hago rápido acá, pero en realidad se debería hacer un poquito, no importa, pero vamos a tratar de que se vea a que se va. Muy importante. O sea, lo que estoy haciendo es tomando una luz, ¿sí? Tirando una sombra, pequeña sombra acá. Se puede hacer con rotulador o con algún pastel. Vamos a usar lápiz también. Lo que se hace es generar contraste, o sea, cuanto más contraste tenga entre luces y sombras, más reflectivo va a ser. ¿Sí? Lo importante es que el color base se vea en el elemento. ¿Sí? Si tiene un fondo, mejor todavía. Por ejemplo, yo le voy a hacer un fondo acá, como si fuera una base de una mesa. Esta es la sombra propia, que se ve transparente. Y más importante, el translúcido es justamente utilizando gomas y mucho blanco. Estamos haciendo rápido. Se puede ir mezclando, o sea, no solamente hay que usar un solo material como un lápiz o un rotulador. Uno se va haciendo mixto. Eso es lo más importante, le da mucho más valor. ¿Sí? Y también otra cosa importante que no lo mencioné, que lo tengo que mencionar, que todo esto está, sale mucho de la observación. Todo lo que es, sobre todo materialidad y luces y sombras, sale de ver las cosas. Más allá de la práctica que tenga uno, hay muchas cosas que hay que observarlas bien para poder entender de qué material estamos hablando, cómo repercute ciertos efectos físicos sobre los materiales, las texturas, mucha observación. Más o menos queda ahí transparente. ¿Sí? ¿Por qué la observación? Porque en material translúcido suele haber todo este tipo de brillos, que es toda la luz especular que tiene alrededor, se va traduciendo en el objeto en sí. Un poco más de color acá a la base como para que se vea distinto. ¿Sí? También se puede usar una lapicera blanca, no solamente el lápiz, para generar más contraste de lo que son los brillos y terminar de un poco más de valor.
Aquí está. Bueno, resumiendo, lo que ya habíamos hablado, lo primero que hay que tener en cuenta siempre es observar las cosas, observar los objetos, estudiar mucho todas las formas y los objetos que tenemos alrededor para poder determinar cuando nosotros positamos o comunicamos. Lo que queremos hacer es, por ejemplo, los puntos de vista o los tipos de perspectiva, que son herramientas que nosotros tenemos desde el dibujo para poder comunicarlos. En este caso, yo por ejemplo tengo dos puntos de vista diferentes, en este caso una zapatilla y una plancha. No es lo mismo representar, por ejemplo, una plancha en este punto de vista que si estuviera desde abajo, así. Yo tengo acá el cuerpo, el mango y parte del cuerpo de la plancha. Lo mismo esto, desde abajo, que así. ¿Por qué? Porque esto se ve como realmente es el objeto y sin tener una relación humana se puede decir que es un objeto desde un punto de vista correcto. De la misma forma, una zapatilla quizás por la información que tiene se ve desde la vista se ve mejor que si fuera una perspectiva, por la conformación formal que tiene. Hay objetos que se ven de una forma u otra desde un punto de vista mucho mejor. O sea, eso hay que, desde la observación y el estudio, se va definiendo a medida que uno lo va practicando. Segundo punto es la representación. También observando, en este caso, no la forma, sino los materiales, la relación de la luz y la sombra, cómo actúa en distintos materiales, superficies. Actúa de una forma si fuera mate o opaco, o si fuera brillante, se ve de otra forma. Entonces, observando, viendo los reflejos, podemos definir un poco más lo que es la representación. Bueno, teniendo en cuenta lo que estamos hablando de la representación, de conocer los materiales y sus propiedades físicas, ópticas, a través de la textura, a través de como si son opacos o mates, un nivel más sería, hay técnicas de representación diferentes. Uno puede optar por ser más estructurado o ser un poco más descontracturado, como en este caso, usar técnicas que tienen que ver más con lo expresivo, lo artístico, que lo que realmente, sin perderse del fin común o del fin principal, del objetivo principal, que es comunicar cierto tipo de objeto. Esto es lo que genera este tipo de expresión, le puede dar identidad al propio diseñador en cuanto a la presentación ante un cliente o ante una empresa, y generar un valor agregado, que es justamente lo que nosotros hacemos, en este caso a través de una presentación o un boceto rápido.